En las entrañas más oscuras del cine de oro mexicano, donde el glamour de las pieles y los diamantes servían para ocultar las tragedias más desgarradoras de la farándula, se gestó una historia de horror biológico que la industria se encargó de sepultar bajo 7 llaves. No estamos hablando de un simple chisme de revista, sino de una condena escrita con la sangre de una de las mujeres más importantes de la pantalla. Me refiero a Rosa Elena Durgell. Ella no era solo una actriz, era una diosa, una figura cuya belleza gélida y perfecta deslumbraba a directores como Luis Buñuel, alternaba con figuras de la talla de Jorge Negrete. Pero detrás de esos ojos que hipnotizaban a las masas, Rosa Elena libraba una batalla brutal contra sus propios demonios. Su vida privada era un torbellino de excesos, una espiral de vicios que comenzaba en los camerinos de los estudios Churubusco y terminaba en madrugadas de perdición que la sociedad conservadora de los años 50 prefería ignorar. Fue en ese ambiente de decadencia absoluta, entre el humo denso de los cigarrillos y el eco de las botellas rotas, donde nació Rosita Pelayo, una niña que llegó al mundo cargando, sin saberlo, una sentencia de muerte dictada por la genética de su propia madre. Sin más, ¡comenzamos! La vida en el hogar de la diosa Durgell era una pesadilla que el público ni siquiera sospechaba, mientras en la pantalla Rosa Elena proyectaba una imagen de virtud y elegancia. En la intimidad su cuerpo y su mente se desmoronaban bajo el peso de adicciones que la transformaban en una sombra errática. Aquí es donde surge la figura determinante de su vida. Me refiero a Luis Manuel Pelayo, un hombre cuya voz era ley en la radio nacional y que se convirtió en el testigo mudo de la degradación de la mujer que amaba. Luis Manuel veía con horror cómo la madre de su hija se hundía en un abismo donde la negligencia era lo normal. El peligro para la pequeña Rosita no era potencial, era inminente. Fue entonces cuando Luis Manuel, en un acto de desesperación que sacudió los cimientos de la farándula, decidió que no permitiría que su hija fuera devorada por la toxicidad de su madre. En una de las batallas legales más crudas y silenciadas de la historia del espectáculo mexicano, Luis Manuel Pelayo le arrebató a la niña Rosa Elena Durgell. Fue un despojo violento y una separación que marcó el inicio de dos caminos opuestos. Uno hacia el rescate y otro hacia la destrucción total. Pero el rescate físico era solo una ilusión. Mientras Luis Manuel Pelayo criaba a la niña en un ambiente de orden y disciplina, los médicos que habían tratado a Rosa Elena Durgell guardaban un expediente que erizaba la piel. Durante los intensos exámenes clínicos a los que fue sometida la diosa del cine debido a sus colapsos constantes, los especialistas descubrieron algo que la ciencia de aquel entonces apenas empezaba a comprometer con pavor. La carga genética de Rosa Elena no solo era una herencia de rasgos físicos perfectos, sino una mutación celular agresiva, un error biológico que se transformaría de madre a hija con una fidelidad aterradora. Los doctores llamaron a Luis Manuel a una oficina privada y con la frialdad de quien dicta una sentencia, le revelaron el secreto que lo persiguió hasta la tumba. Usted ha salvado a su hija de los vicios de Rosa Elena, pero no podrá salvarla de lo que corre por sus venas. Ella heredó la enfermedad que destruiría a su madre. Rosita Pelayo tendría cáncer y es solo cuestión de tiempo. Esta advertencia médica se convirtió en la maldición de los Pelayo. Luis Manuel, aterrado por la profecía, se juró a sí mismo que protegería a Rosita con un celo casi obsesivo, intentando borrar cualquier rastro de Rosa Elena en la vida de la niña. Rosita
Creció brillando en programas como Cachún Cachún Rará, convirtiéndose en el rostro de la alegría juvenil de México, mientras su padre la observaba con el corazón en un hilo, esperando el momento en que el reloj de arena biológico se agotará. El secreto que se mantuvo oculto durante décadas, mientras Rosita se ganaba el amor de millones, pero el destino no se dejaba engañar por la fama ni por el dinero. La herencia de Rosa Elena Durgel estaba ahí, agazapada en el ADN de Rosita, esperando el momento exacto para manifestarse. Con el paso de los años, el cuerpo de Rosita empezó a enviar señales que fueron ignoradas o confundidas con otros padecimientos. Primero, una artritis reumatoide degenerativa, que la sumergió en un infierno de dolor físico, un calvario que ella enfrentó con una sonrisa valiente ante las cámaras, ocultando sus manos deformadas bajo una actitud inquebrantable. Pero ese dolor solo era el heraldo de la verdadera tragedia. Cuando el cáncer colorectal finalmente hizo su aparición, la profecía de los doctores de los años 50 se cumplió con una precisión quirúrgica devastadora. La enfermedad que había consumido a la diosa Rosa Elena, esa misma que los médicos advirtieron que heredaría a su hija, finalmente reclamó su quota. Rosita Pelayo se encontró luchando la misma batalla que su madre, pero con la lucidez desgarradora de saber que su propia progenitora había sido la proveedora del veneno que pagaría su vida. Esta es la crónica de un destino circular y trágico. La madre a la que le quitaron a su hija por ser una mujer de vicios terminó teniendo la última y más cruel palabra a través de la herencia. La gloria del cine de oro fue, para Rosita Pelayo, un regalo envenenado. En este canal revelamos que el final de Rosita no fue un accidente de la naturaleza, sino el cumplimiento de una sentencia que la ciencia ya conocía mucho antes de que ella diera su primer paso. Un ciclo de dolor, vicios y muerte que se cerró con el último suspiro de una estrella que, a pesar de todo el amor de su parte, nunca pudo escapar de la sombra genética de la diosa que la trajo al mundo para heredarle su propia destrucción. El telón cayó y lo que quedó fue el eco de un secreto médico que hoy finalmente sale a la luz. Muchas gracias y hasta la próxima.